¿Escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. Buenos días, hermano. Lo bendiga. Feliz sábado. Para todos, el Señor les bendiga Sí, se escucha grandemente. bien. Gracias, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar lección número 6, pero antes de estudiar lección número 6, quiero que por favor vayamos a leer un salmo muy bonito. Es el salmo. Madre, ¿tú me puedes recordar qué salmo? Perdí la nota que tenía aquí escrita, que tú me dijiste. 95. Gracias, muchas gracias. Quiero primero hagamos la lectura del salmo y posteriormente haremos la oración. Eh, Hermano Carlos, yo tengo una presentación, no sé si yo pueda compartir pantalla, si me permite, por favor. Muchas gracias. Claro que sí, hermano Sebastián. Un feliz santo sábado. Entonces, Gracias. aquí estamos. Adelante, hermanito. Gracias. ¿Me confirman? ¿Están viendo ya mi pantalla? Sí, correcto. Sí, perfecto. Es cuestión de agrandar nomás la imagen en la copita y Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a estudiar hoy la lección número 6 de Carta a los Hebreos. Tiene como fecha noviembre 9889. Esta lección va del capítulo 3 de Hebreos, del versículo 13 al capítulo 4, del versículo 1 al 5. El Salmo 95, antes de realizar la oración, dice lo siguiente. Venid, cantemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con gratitud, aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo es también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano, si hoy oís su voz. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde vuestros padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mis obras. 40 años estuve disgustado con esta generación, y dije, este pueblo es errante de corazón, no han conocido mis caminos. Por eso, en mi enojo juré que no entrarían en mi reposo. Vamos a ponernos de rodillas. Vamos a orar, por favor. amén. Amén. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por este sábado que nos has regalado, porque nos permite venir ante tu presencia, a alabarte, a honrarte, a glorificarte, porque tú eres nuestro Dios. Hoy, Señor Jesús, nos corresponde terminar el capítulo 3 y comenzar el capítulo 4 del libro de los Hebreos. Por favor, ten piedad y misericordia de nosotros. Concédenos de tu Espíritu Santo para poder entender, Señor Jesús, lo que vamos a estudiar. Lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la primera pregunta que trae nuestra lección el día de hoy tiene que ver con qué advertencia da el apóstol Pablo a sus hermanos. Si alguien, por favor, a ver, yo miro quiénes están aquí presentes. Si alguien, algún voluntario desea, si algún voluntario desea, por favor, leer el capítulo 3 del libro de Hebreos, versículo 12, tiene la palabra. Amén. Porque es fiel al que los constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda la casa de Dios. Amén. El 3:12. Hebreos 3, 12. No, ese no es el 3:12. Por favor, Hebreos 3, 12. Hermanita Zoraida, 3:12. Gracias.
Bueno, le leo entonces el 3, capítulo 3, versículo 12 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Eso dice Hebreos 3:12. Sí, señor. Ese es el 13, hermanita. Sí, No, capítulo 3, versículo 12. 12. 3:12, ¿cierto? Sí, 3:12, por favor. 12, hermana, dice, Mirad, ¿lo va a hermano, leer? Bueno, Bueno, el versículo hermanito, ¿lo va a leer o lo leo? léalo, por favor, hermano. Ah, bueno, hermano. Aquí en el mío dice, en el 3:12, ay, se me perdió ahorita, 3:12. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios, del Dios vivo. Muchas gracias. Entonces nos pregunta, sí, sí, hermano, dígame. ¿Qué advertencia entonces del apóstol Pablo a sus hermanos en este versículo? ¿Qué advierte el Que, apóstol Pablo? que no nos apartemos de él en ningún momento, Así del es, Dios vivo, sea del Señor Jesús. claro que también sí. nos advierte que no haya en nosotros corazón malo, porque si hay ese corazón malo de incredulidad, pues la consecuencia es que nos vamos a apartar del Dios vivo. Acá hay una palabra clave que yo quiero subrayar y es incredulidad. Dice, vuelvo y leo, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes, de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es la incredulidad? Siempre que encontramos en la Biblia, a lo largo del texto bíblico, la palabra incredulidad, nos vamos a dar cuenta que está en el contexto de no creer en un así dice Jehová o en sus promesas, ¿verdad? Es decir, que el apóstol Pablo le da la advertencia a sus hermanos de que tengan cuidado de ir a no creer en Dios, es decir, de permitir la incredulidad en nuestras vidas para no creer a Dios. Y cuando nosotros no le creemos a Dios, lo hacemos a él un mentiroso, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo continúa para el capítulo 3, ¿verdad? O continúa su carta a los hebreos porque los capítulos y los versículos fueron ordenados para poder nosotros buscar en la Biblia. Como tal, no existía una separación de estas por capítulos y por versículos cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los hebreos, sino que es una carta que va de inicio a fin, y por eso la manera correcta de leer nosotros es ir del principio al fin de un libro, en este caso el libro de la carta a los hebreos. Y el apóstol Pablo nos hace una advertencia muy solemne. Dice, mirad hermanos que en uno de vosotros haya un corazón malo e incrédulo que lo aparte del Dios vivo. Así que la advertencia es contra la incredulidad, ¿verdad? Que nos examinemos a nosotros, mirad, que no haya en ninguno de nosotros, ¿verdad? Si lo cambiamos y lo colocamos en primera persona, yo diría, mirad, Sebastián, que no haya en usted un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cada uno de nosotros pues debe leer este en primera persona y aplicarlo en nuestra vida. ¿Alguien quiere aportar algo más sobre la pregunta número 1? Quizá, ¿Les queda hermano la pregunta? Sebastián, Sí, adelante, hermano Carlos, por favor. gracias. Quizá, hermano Sebastián, alguien esté pensando en que el incrédulo es solamente aquel que es ateo, aquel que cree que Dios no existe.
pero está equivocado, ¿no? El incrédulo también puede llegar a ser esa persona que lee, que estudia, que acepta el mensaje, pero que no lo practica. O sea, el oidor olvidadizo también se convierte en un incrédulo porque no ha creído en la verdad para obedecerla. Y en este caso, aquel que escucha la verdad, aquel que conoce el mensaje, aquel que sabe que eso es verdad, mas no obedece y no practica, tristemente llega a ser peor que un ateo, peor que un incrédulo en sí mismo. Entonces, es una advertencia solemne, ¿no?, que hace el apóstol Pablo, que no haya entre nosotros ese corazón malo, ¿no? Y para convertirnos en incrédulo y apartarnos de la verdad. Adelante, hermanito. Gracias, hermano Carlos, muchas gracias. Bueno, la pregunta número 2, continuando con la lección, dice, ¿qué les mandó a hacer? El verso 13 es de Hebreos, capítulo 3, versículo 13. Por favor, ¿alguien lo puede leer? Amén. 13. Antes, alentaos unos a otros cada día, mientras dura ese hoy, para que ninguno se endurezca con el engaño del pecado. Amén. Entonces, el apóstol Pablo nos da un consejo y luego nos manda a hacer algo particular. ¿Y qué nos manda a hacer el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos dice, antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La pregunta es puntual, ¿verdad? ¿Qué les manda a hacer? Hay una palabra aquí curiosa. La palabra es exhortados. ¿Alguien puede encontrar un sinónimo de la palabra exhortar? Yo tengo Por, varios, Eva. por favor. Los busqué acá y dice que exhortar puede indicar aconsejar, advertir, alertar, prevenir, reprender, enseñar, eh, incitar por medio de un argumento, instar fuertemente, dar advertencias o consejos, hacer llamamientos urgentes, dar evidencias para llamar a otros y convocarlos. Es también, puede ser sinónimo de animar a otros. Yo tengo tres palabras más. Indicar, señalar, enseñar. Dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos manda a hacer? Me hace acordar esto de cuando Caín le responde al Señor, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Verdad? Entonces debemos enseñarnos, debemos señalar cada día los unos a los otros, ¿sí? Y obviamente, esa palabra señalar quizá no aplica muy bien en el contexto de señalar como de estirar el dedo, sino de indicar, ¿no? De mostrar el camino, en el sentido de que el versículo anterior nos decía, conectándolo, ¿verdad? Que no haya ningún otro corazón malo para la incredulidad, para apartarnos del Dios vivo. Y para que eso no suceda, ¿cierto? No nos pase a nosotros, o en caso de que nos llegase a pasar, tenemos a nuestros hermanos alrededor, ¿verdad? Para exhortarnos los unos a los otros cada semana, ¿sí? Cada mes, Cada, cada el día. año, hay sí, no sé, la palabra es mandamiento, hay un consejo, no, si es como mandamiento, es decir, el apóstol Pablo nos manda, entonces es un mandamiento de exhortarnos, y exhortarnos tiene una periodicidad, ¿verdad? Y esa periodicidad es diariamente. Así que primero tenemos que Amén. examinarnos
mismos y después de examinarnos a nosotros mismos y ver que en nosotros no hay espíritu de incredulidad, como decía en el versículo anterior, ¿verdad? Para apartarnos de Dios, después de que nosotros hayamos hecho nuestro deber con Dios, entonces debemos proceder e ir a hacer nuestro deber con nuestros hermanos, ¿verdad? Debemos hacerlo con nuestros hermanos. No sé si alguien quiere aportar algo. Sí, adelante, Sí, hermano Carlos. hermano Sebas. Interesante que el consejo sea esa exhortación, esa advertencia, esa amonestación, esa dirección diaria, ¿no? Porque allí dice cada día, los unos a los otros exhortados. Hasta Y de reprender, hermano Carlos. exactamente, ¿no? Reprendernos en el amor, corregirnos, alentarnos, estimularnos, animarnos diariamente. Y eso se consigue a través de la oración personal y la oración en grupo, el estudio en grupo, los temas en grupo, compartiendo. Eso es estar en comunión, en el mismo sentir. Y aquí quiero llamar la atención a lo siguiente, hermanos. Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué será que quiere decir que sin hacer todo eso que nos está aconsejando, si no lo hacemos, exhortarnos cada día, eh, ¿qué será que dice o que significa endurecerse? Endurecerse. Pongamos el ejemplo del terreno. Un terreno que no ha sido sembrado o un terreno que quizás no ha recibido la lluvia o el agüita para refrescarlo. Un terreno que no ha sido cultivado, que no ha sido removido la tierra, ¿cierto? Se endurece, se vuelve como piedra. Y en ese terreno las raíces no pueden penetrar a buscar el agua, a buscar el alimento, no pueden, entonces la planta no crece. Por eso el consejo bíblico es cavar, ¿no? Cavar el suelo para encontrar allí el tesoro. Entonces, cuando nosotros no cavamos, no penetramos en la verdad, en la oración, en la intimidad con Jesús, cuando no, cuando descuidamos todo eso, nuestra mente, nuestro corazón se endurece. ¿Y cuál es el engaño? El engaño del pecado, ¿sí? Viene a posesionarse. Entonces, que Dios nos ayude a no tener un corazón duro por falta de remover la verdad, de escudriñar. Adelante, hermanito. Gracias, hermano Carlos. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver también con parte de este versículo. Y es, ¿qué dijo el apóstol Pablo que le sucedería si no hacían esto? Como ya lo leímos, pues vamos a proceder a revisar la otra parte. Entonces, si entre nosotros mismos, ¿sí? No nos exhortamos diariamente, ¿cuál va a ser la consecuencia? Endurecimiento. Y el hermano Carlos nos mostraba qué pasa con el terreno, ¿verdad? Y bueno, pues yo pondré un ejemplo y es, si alguno de ustedes ha tenido una finca o ha tenido algún cultivo, van a saber que usted no puede sembrar e irse. Si usted siembra un cultivo, siembra una plantica, a menos que sea un cactus o alguna planta de monte muy terrible, si usted siembra un cultivo, ya sea comercial, o sea, un cultivo para cosechar hortalizas o verduras, usted tiene que sembrar y estar diariamente revisando cómo está la condición de la planta. Porque si usted siembra y sale y se va 8 días, 15, 3 días, llegan gusanitos, llegan polillitas, incluso llegan otros animales y antes de que salga la semilla la desentierran con sus paticas o sus manitos y se la comen. Entonces, he ahí la importancia de estar diariamente sobre el cultivo, diariamente observando tanto la salud de las plantas como la salud del terreno. Si eso sucede en el mundo físico, pues cuanto más en el mundo espiritual tenemos que estar diariamente exhortándonos los unos a los otros
para que ninguno de nosotros se endurezca. Dice el séptimo día la organización a los templos adventistas. Generalmente todos estos versículos siempre se aplicaban a la gente que estaba fuera de la organización. Nosotros solemos decir en el mundo, ¿verdad? Aunque todos hacemos parte de esta tierra, todos hacemos parte de este mundo, nos referíamos en el mundo como una expresión para designar de aquellas personas que no estaban esperando ir fuera de esta tierra, ¿verdad? Entonces siempre aplicamos estos versículos en mi memoria, ¿sí? Asistí como 15, 17, más o menos 18 años. Siempre se aplicaba a esas personas que están afuera de la iglesia y que no han aceptado el evangelio. Pero muy bendecido, hermano Carlos. Esto no se quiere decir de aquellas personas que son incrédulas en el sentido de negar abiertamente su creencia en un Dios o de simplemente pasar por agnósticos que los tienen sin cuidado si se ocupan o no se ocupan de la creencia en Dios, sino que esto el apóstol Pablo lo escribe a los hebreos. ¿Y quiénes son los hebreos? Bueno, los hebreos han aceptado a Jesús y el apóstol Pablo está en el cuidado de ese terreno. Y ahí, por eso que les escribe los consejos tan hermosos que llegan hasta nuestros días, ¿verdad? Consejos muy hermosos, ¿sí? Porque vienen por la grabación. Ahora, ¿por qué se endurecería nuestro corazón, verdad? ¿Qué haría que nuestro corazón se endurezca? Bueno, pues vamos a la pregunta número 4, que se encuentra en el mismo versículo. Como ya hemos leído, vamos a continuar. Dice, antes, vuelvo y lo leo nuevamente, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros nos endurezcamos? El engaño del pecado. O sea que tenemos que exhortarnos los unos a los otros cada día, pero el contexto tiene que ver con nuestra conducta, con aquellas cosas que se ven, ¿sí? Si nosotros vemos que nuestro hermano está fallando, sea por asunto de creencia doctrinal o sea por asunto de práctica en su vida, ¿cierto? Tenemos que exhortarnos diariamente para que no nos endurezcamos por el engaño del pecado, ¿verdad? Si nosotros vemos que nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro familiar en Cristo, que conoce la verdad, pone ante sus ojos, hace cosas, dice cosas, o vemos que su pensamiento quizá no está muy afirmado en la fe, tenemos que exhortarlo diariamente. Es un trabajo arduo, porque el conflicto de los siglos dice que es mucho más fácil para el corazón humano y regenerado someterse a penas y a sacrificios que doblar su voluntad a Dios. Es decir, es mucho más fácil soportar el dolor físico, la tortura, el azote y ese tipo de penitencias que se hacían en la Edad Media, que aún todavía perduran un poco. Es mucho más fácil golpearse o someterse a privaciones físicas que doblar la voluntad de nosotros a Dios. Así que la naturaleza del pecado es engañosa, es un engaño, es una mentira. No moriréis, ¿sí? Cuando Es- Satanás ataca al Hijo de Dios, sí, madre, dime adelante. No, se le iba a decir yo que el pecado pues viene del padre de la mentira, ¿no? Por lo tanto, Para, el pecado es engaño, mentira. Y ese engaño, esa mentira va endureciendo el corazón. Y de ahí sí, la importancia, si usted hablaba de exhortar al hermano, que de pronto yo lo veo en un error doctrinal o en un
tipo de conducta que es visible. Y si nos centramos en la primera, que es el error doctrinal, mire la importancia de la sana doctrina, de la doctrina pura, sin mancha, porque eso puede ir endureciendo el corazón y volverse incrédulo, estando creyendo en Dios, que Dios existe. Es decir, sin darse cuenta está engañado, creyendo que está creyendo la verdad, ¿no? Sí, hay algo muy bonito que uno podría denominar la metodología de la salvación y está fundada en una palabra y esa palabra es verdad. Y también está la metodología utilizada por la metodología, es decir, el método empleado por Satanás, el proceso empleado por Satanás, los pasos empleados por Satanás para perder a la gente. Podríamos llamarlo también la metodología de la perdición. Y está simbolizado por una palabra. Así que tenemos dos palabras, verdad y mentira. ¿Sí? La naturaleza del pecado es una mentira. Y la naturaleza de la obediencia a Dios es la verdad. Cuando Satanás tentó a Eva, y siempre que se ha presentado a lo largo de las historias de cada uno de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de la iglesia primitiva y de nuestra iglesia ahora, podríamos llamarla la iglesia del mundo moderno porque es la época en la que vivimos, es la siguiente. Voy a hacer una recapitulación rápida. Cuando Dios le dice a Eva y a Adán que no coman del árbol del bien y del mal, ¿verdad? De la ciencia del bien y del mal, Dios les está dando una verdad. Luego llega el Satanás con la serpiente, disfrazado de serpiente, disfrazado, engañando, ¿verdad? Diciendo, no moriréis. Dios dice sí, Satanás dice no. ¿Verdad? Mentira. Cuando vemos que, pongamos el ejemplo de Sara y Abraham, cuando vemos que Sara a sus 90 años no puede concebir hijos, ¿cierto? Y Abraham ve que Sara, su mujer, no puede concebir hijos, Satanás les pone una mentira, y es que Sara no puede concebir hijos. Y cuando llega el ángel del Señor y le dice que Sara va a quedar embarazada para la misma fecha dentro de un tiempo, ella se ríe y dice, ¿acaso yo siendo vieja voy a poder concebir hijos? Sara tenía una mentira en su corazón, es decir, en su cerebro, y la mentira que le repetía el diablo todos los días es que ella no podía. Naturalmente, ella no podía. Pero tenemos un Dios que está por encima de nosotros y que puede hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Y alabado sea el Señor, ¿verdad? Cuando José es vendido por sus hermanos, Satanás quiso meterle la mentira a él de que había quedado completamente desahuciado y desamparado. Pero vemos en Josué un hombre que nunca, jamás, a lo largo de toda su vida, no lo dice la Escritura, dejó de pensar que Dios estaba con él y que Dios podía hacer por él lo que él no había podido hacer por él mismo. Y Satanás una y otra vez intentó decirle a José que no podía. Intentó humillarlo, intentó hacer hasta lo imposible. ¿Y quién creería que un hombre que ha llegado a la cárcel por una falsa acusación, de un hombre que tiene poder, va a llegar a ser segundo en el trono del reino más grande de la tierra, Egipto para la época? Nadie, ¿verdad? Satanás quiso engañar a José pensándole que su posición actual demostraba que el Dios que tenía no tenía poder. No pudo, no pudo, ¿sí? No solamente José, cuando Jesús, nuestro ejemplo culmen máximo, es llevado por Satanás al pináculo del templo, le ataca la parte fundamental y central. Y es la respuesta. ¿Cuál es la naturaleza del pecado? La mentira. Le dice, si eres el Hijo de Dios, es decir, Satanás atacó la identidad de Jesús. Así que, ¿cuál es la naturaleza del pecado? El ataque a nuestra identidad. Y nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Si yo creo que yo soy hijo de Dios,
Entonces tengo un padre que va a cuidar de mí. Pero cuando yo dudo de mi identidad porque estoy engañado, porque me endurezco y porque la naturaleza del pecado es la mentira y yo dudo cuál es mi posición actual, que es la de ser hijo de Dios, mi corazón se endurece porque no voy a creer en las promesas de Dios y voy a desechar que todo lo que su palabra dice se aplica a mí porque yo soy su hijo, ¿verdad? Entonces la naturaleza del pecado es la mentira, es el engaño. Un engaño que nos quita y nos desubica de la posición que tenemos por justicia impartida y justicia imputada, que es por la muerte de Jesús en la cruz y por la adopción que nos da, ¿verdad?, de ser llamados sus hijos. Así que el tema central aquí es, ¿cuál es la identidad? Y el pueblo de Dios en el antiguo mundo antiguo, en el mundo de Israel, dudó de la identidad que tenían. Perdieron de vista quién era el Padre que les ponía una columna de fuego, una columna de nube, ¿verdad? Una columna de fuego y una sombrillita como una nube. Que si nosotros hacemos memoria, eso fue algo increíble, porque las gentes de los pueblos antiguos iban, así como fue Balac con Balaán, y se paraban en los montes a mirar esa columna de fuego que los protegía de noche y esa columna de nube que los protegía de día. Una nube en medio del desierto, una columna de fuego en medio del desierto, en la oscuridad que resplandecía terriblemente. Cualquiera tendría mucho miedo de ver una multitud de un par de millones de personas haciendo esto, protegidos por un Dios sobrenatural que el mundo antiguo tenía conocimiento, pero que hasta ese momento podían ver sus manifestaciones sobrenaturales sobre un pueblo escogido, un pueblo al que él le quería dar un reposo y un descanso. Así que la naturaleza del pecado es la mentira que nos quita del centro de nuestro pensamiento, que somos hijos de Dios, porque fue lo que Satanás hizo en el pasado, con que Dios os ha dicho, ¿sí? Si eres hijo de Dios, siempre es la palabra de Satanás poniendo en duda la palabra de Dios. Y Dios siempre recordándonos que no tenemos por qué dudar porque Él es nuestro Padre. Ahora, ¿cómo se comete el primer pecado en la tierra? Hermano Carlos, por favor, regálanos 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Vamos a ver de qué manera es que se comete el primer pecado en la tierra. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Cuando lo tenga me dice amén, hermano Carlos, y por favor proceda a leerlo. Cuando nos dicen cómo, ¿verdad? Es porque hay una forma, ¿sí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo hago yo algo? Entonces, ¿cómo llegamos a pecar en la tierra? Por favor, adelante, hermano Carlos. Dice, perdón un ratico, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser engañada, cayó en transgresión. Bien, creo que nosotros hemos leído ya bastante acerca del pecado, ¿verdad? Del primer ser humano que pecó y fue Eva. Y Eva le creyó a la serpiente. Creyó que no iba a morir si tomaba de ese fruto que se veía delicioso y codiciable a sus ojos y a su paladar. Y Eva fue engañada y pues incurrió en transgresión. Vemos que Adán no cree en el engaño, sino que por no querer dejar sola a Eva, la acompaña en la transgresión y se aparta también de Dios. Entonces, ¿cómo se comete el primer pecado en la tierra? A través del engaño. Es decir, creer la mentira del diablo es vivir una vida de engaño y naturalmente una vida de mentira y no de verdad. Desafortunadamente, no fue el hombre sino la mujer la que fue engañada. Y esto hago énfasis claro para quienes estamos hoy aquí estudiando y para quienes después nos escucharán en el canal de YouTube. Esto no es feminismo ni tampoco la corriente contraria, machismo, porque la Biblia no es ni feminista ni machista. El Evangelio no
puede ser categorizado en ninguna categoría, es decir, una palabra que utilizan los seres humanos para estudiarse ellos mismos. Y aquí vemos que la Biblia nos dice claramente que fue la mujer la que fue engañada. Esto no es un ataque contra la mujer, no es un ataque de los hombres que escribieron la Biblia porque le escribe Timoteo es un hombre, ¿sí? Sino que es la historia de la humanidad, la triste historia de la humanidad. Eva fue engañada y nos guste o no nos guste es algo que no va a cambiar y que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Pero alabado sea el Señor que no solamente las mujeres, sino también nosotros como hombres, podemos buscar al Señor y el Señor restaurará todo aquello que fue perdido en el Edén y lo va a mejorar y lo va a potenciar. Esto no es un ataque contra la mujer, es la historia, la triste historia de la humanidad. La siguiente pregunta es la pregunta número 6. Dice, ¿en qué condición somos partícipes de Cristo? Hebreos 3, capítulo 14. Entonces, si nosotros queremos ser participantes, ¿verdad? Con Cristo, partícipes de qué, ya vamos a ver de qué. Por favor, vamos a leer el versículo 14 del capítulo 3 de Hebreos. Alguien que lo tenga a la mano, puede leerlo, por favor. Amén. Dice así la palabra de Dios. Porque somos hechos participantes de Cristo, si retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Bien, así que no es por nosotros que nosotros seamos partícipes de Cristo. Dice, ¿por qué? Porque somos hechos. Fuimos hechos, es decir, alguien por encima de nosotros, Jesús, nos hizo participantes de Cristo, ¿sí? Porque somos hechos participantes de Cristo o porque hemos llegado a participar de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin la confianza que tuvimos en el principio. Entonces, dice que comparemos eso con el versículo 6. El versículo 6 dice, el capítulo 3, Hebreos capítulo 3, versículo 6 dice, y Cristo, como es hijo, es fiel sobre la casa. Entonces, ¿cuál es la condición para que lleguemos a ser partícipes de Cristo? Es una sola palabra y se llama fidelidad. ¿Sí? ¿Cuál es la condición para que seamos partícipes de Cristo? Una palabra, fidelidad. Entonces, primero tenemos verdad y mentira. En la verdad vamos a ser fieles y en la mentira vamos a ser infieles. No hay término medio. O somos fieles o no somos fieles. O estamos en la verdad o estamos en la mentira. Y es una condición. La palabra condición es una palabra muy interesante. Yo todos los días evalúo condiciones en mi trabajo. No sé si ustedes en su trabajo, en su día a día, evalúan condiciones. Es decir, ¿qué es una condición? En inglés utilizamos la palabra if. En español utilizamos la palabra sí. Pero la palabra sí en español puede ser usada de muchas maneras, ¿no? Digamos que el español es un lenguaje un poco más laxo y permite o da más espacio a ciertas confusiones que el inglés no permite. El inglés tiene palabras específicas, ¿verdad? Una de esas es la palabra if, se escribe así, la I latina y la F, if. Pero en español tenemos la palabra sí. Entonces, yo tengo una condición y es, por ejemplo, los que son papás, los que son niños chiquitos, si, digamos, no sé, no conozco niños pequeños aquí en el grupo, pero si algún niño pequeño del grupo lava la loza, ¿sí? Su papá, su mamá le permiten ir con ellos al parque a jugar. Y si él no lava la loza, la condición es que no podrá ir. Entonces, una condición
tiene dos palabras, sí y no. Si nosotros vamos a evaluar una condición y utilizamos la palabra tal vez, quizás, de pronto, sin embargo, no sé, la palabra también, no obstante, bueno, esas palabras con dificultad podremos tener una condición, ¿sí? Aunque naturalmente hay muchos padres que le dicen, si usted lava la loza, tal vez yo lo llevo al parque. Ahí no hay una condición, ahí hay una posibilidad. Y la palabra aquí, la única palabra que tenemos aquí es la condición que nos hace partícipes de Cristo. Pero ese hacernos partícipes de Cristo no es por la condición, porque la condición es la fidelidad. El hecho de que seamos partícipes de Cristo es una consecuencia, ¿sí? Es decir, primero yo debo ser fiel para poder hecho ser partícipe de Cristo. No es que yo sea hecho partícipe de Cristo, como suelen decir la mayoría de las iglesias evangélicas, que soy salvo por gracia, y es en esa gracia donde después viene la condición. No, es al contrario. Cuando uno va a evaluar algo, primero hay una condición, ¿sí? Y nuestra vida está llena de condiciones, nuestra vida material, en esta tierra, ¿sí? Si yo cuento, yo puedo hacer algo. Si no cuento con recursos, no puedo hacer algo, ¿verdad? Entonces, somos hechos partícipes de Cristo con tal que retengamos, es decir, retener, sostener, ¿sí? Hasta el fin nuestra confianza. El principio, el versículo 6 nos dice que eso significa la fidelidad. O soy fiel y soy partícipe con Cristo, o no soy fiel y no soy partícipe con Cristo. Sebas, una pregunta. ¿Conocen algo muy bonito que son las tablas de verdad? En una tabla Sebas, de verdad, mi madre, una preguntita. Usted está comparando el versículo 14 con el versículo 6 6 del capítulo 3, del capítulo correcto. 3. Entonces ahí en el 14 cuando dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza o nuestra fidelidad del principio, ¿no? Sí, Ese con tal que lo podemos resumir en sí. Si retenemos, sí, es una condición. Por eso la palabra condición. Es decir, si yo con tal que, ¿sí? Eh, en el 6 porque, se aparece así. En el sí, versículo 6 está la condición, sí. sí, sí, sí. Sí, voy a dejar de compartir aquí la pantalla completa y voy a compartir mi pantalla completa otra vez un segundo y les quiero mostrar algo muy interesante. Y es que no existe la posibilidad de que nosotros, estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? La están viendo, ¿cierto que sí? Bien, nosotros tenemos algo en esta tierra, ¿sí? Que se llaman tablas de verdad. Quiero ilustrarles para que vean que si la matemática funciona de esa manera, la salvación no es diferente. ¿Qué es una tabla de verdad? Bueno, en una tabla de verdad tenemos varias tablitas. Yo quiero ilustrar solamente una de ellas. Si aquí tenemos algo matemático, pues se dará cuenta de que es hermoso y de que la salvación también está en las matemáticas, ¿sí? Para que una tabla de verdad de conjunción, es decir, un y, ¿sí? O yo soy fiel o soy fiel, sea verdadera. ¿Usted ve mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Tiene que ser verdadero, verdadero, es verdadero. Porque si tengo verdadero y falso, es falso, y si tengo falso y verdadero, es falso, pero si tengo falso y falso, es falso. Es decir, que lo único que me puede dar a mi verdad es verdad con verdad. Es la verdad y solamente la verdad lo que me puede dar a mi verdad. De resto, si yo mezclo la verdad con falsedad, o la falsedad con la verdad, o la falsedad con la falsedad, el único resultado será siempre la mentira. ¿Sí me entienden? ¿Sí me hago entender? ¿Sí me explico? ¿Es claro? Sí, hermano Sebas, sí, Amén. es muy Sí. interesante utilizar, ¿no? Esa tabla de verdad. Verdad con verdad es verdad, ¿cierto? Y no se puede mezclar ni la parte mínima de mentira con la verdad, porque se convierte en una
en una una mentira. mentira. Hermano Sebastián, quizás la pregunta de la hermana Argenis al respecto de esa parte donde dice con tal que, si usted me permite, yo quisiera leer esa Por misma favor. frase, ese mismo versículo en otras versiones para Por que entendamos un poquito mejor lo que significa que somos hechos participantes de Cristo con tal que. ¿Qué significa esa palabra con tal que? En la versión del Nuevo Testamento, versión Biblia libre, dice, porque somos socios con Cristo, ahí siempre y cuando mantengamos nuestra confianza en Dios de principio a fin. Fíjese que aquí la frase con tal que es reemplazada por siempre Siempre y y cuando. cuando. Es una condición, ¿no es cierto? Es una condición. Hay otra, hay otra versión, que es la Nueva Biblia Viva, que dice, pues hemos llegado a tener parte con Cristo si somos fieles hasta el fin, tal como confiamos en Cristo al principio. Allí también está un poquito claro. La Reina Valera contemporánea también dice, siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio, ¿no es cierto? Y la traducción en lenguaje actual, que normalmente es una traducción mala, pero en esa ocasión dice, al principio, cuando confiamos en Cristo, nos hicimos compañeros suyos. Y si no dejamos de confiar en Él, seguiremos siendo sus compañeros siempre. De esa manera, hermanos, se comprende mejor lo que la Reina Valera 1960, la 1909 dice, ¿no? Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, somos hechos participantes de Cristo siempre y cuando retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Gracias, hermano. Hermano Carlos, muchas gracias. Es decir, que la condición es sí y solo si somos partícipes de Cristo, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Cambiemos el con tal que y pongámosle, porque somos hechos participantes de Cristo, sí y solo si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que estar apuntando hacia la verdad. Ahora, acá el apóstol Pablo nos ha hecho la introducción, ¿cierto? De lo que se viene, es decir, cuál es la consecuencia de mezclar la verdad con el error o de simplemente desechar la verdad. Ni verdad mezclada con el error, ni desechar con la verdad nos hace aptos para participar con Cristo. Ahora, ¿participar con Cristo de qué? En el mundo antiguo, ¿cierto? El pueblo de Israel, que llega a ser llamado el pueblo de Israel, porque Jacob es cambio de nombre, le llama el pueblo de Israel, debía entrar a una tierra que el Señor le había prometido a Abraham y que había hecho un pacto con Abraham. Entonces, con toda esta introducción, el apóstol Pablo nos va a ilustrar lo que no debería pasar con nosotros si nosotros cumplimos todo lo anterior que venimos estudiando. Entonces, recordemos, tenemos primero que mirar que no hay en nosotros un corazón malo, ¿cierto? E incredulidad, falsedad. ¿Por qué? Porque eso nos aparta de Dios. Segundo, tenemos que alentarnos diariamente para que ninguno sea engañado con esa falsedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí y solo si estamos en esa verdad podemos llegar a ser partícipes con Cristo. Ahora viene, como por así decirlo, si el centro del estudio de qué sucede con aquellas personas que no cumplen la condición de sí, solo sí, retener hasta el fin la confianza que tuvieron al principio. Es decir, que para estar aquí donde estamos, al principio tuvimos una confianza de alistarnos bajo la verdad, alistarnos bajo esa seguridad que es la verdad, ¿verdad? La confianza, no la desconfianza, no la incredulidad. Y el apóstol Pablo, en el versículo siguiente, nos va a ilustrar una historia muy interesante.
que se encuentra en Números. Entonces vamos a preguntar, el versículo 7 nos pregunta, ¿provocaron todos al Señor quien los sacó de Egipto? Vamos a leer el versículo 16 y vamos a sumergirnos en el grueso de nuestro estudio en la mañana. Por favor, ¿alguien tiene la lectura del versículo 16? Capítulo de Hebreos 3, versículo 16. Amén. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que habían salido de Egipto con Moisés? Ok, versículo 16. Ahora, si alguien nos está escuchando, he dejado de compartir pantalla, voy nuevamente a compartir pantalla. Ah, no, aquí está, aquí listo. Si alguien nos está escuchando, he tomado esta página porque esta página me da la Reina Valera 1960, es de Bible Gateway, y vamos a referirnos, yo lo voy a contar, pero si están en pantalla pueden leerlo, al capítulo número 13 y 14 del libro de Números, ¿vale? En el antiguo Israel teníamos a 12 espías. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, hermano. Sí, sí. Ok, gracias. Entonces tenemos la misión de los 12 espías. Está el pueblo, el contexto es que el pueblo va a entrar en la tierra prometida. El contexto de la palabra reposo que nos encontramos nosotros aquí en este capítulo, ¿verdad? Así en mi desagrado juré, no entrarán en mi reposo. Tiene que ver con el Salmo 95. Y es que si nosotros vamos al Salmo 95, le decía yo a mi madre que este salmo, pese a que el apóstol Pablo menciona el día sábado, perdón, el capítulo, este reposo no tiene nada que ver, en principio, por supuesto, con el día sábado. Muchos testigos de Jehová y otras denominaciones como pentecostales siempre se refieren a este capítulo para explicar que el día sábado ya no tiene nada que ver con nosotros. No es así, porque venimos viendo que vamos a entrar en el no entraré en mi reposo, que tiene que ver con el capítulo 13 y 14 del libro de Números. Así que el Salmo 95 dice, en el versículo 10, no, en el versículo 8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde vuestros padres me tentaron y me pusieron a prueba, aunque habían visto mis obras. 40 años estuve disgustado con esa generación y dije, este pueblo es errante de corazón, no han conocido mis caminos. Por eso en mi enojo juré que no entrarían en mi reposo. ¿Alguna vez ustedes han estado disgustados con alguien? ¿Alguna vez se han molestado con alguna persona? Les pregunto, ¿han sido 40 años de enojo, de disgusto? ¿Han estado ustedes 40 años disgustados con alguien? Quizá el esposo con la esposa, el papá con el hijo, la madre con la hija, con su hijo, entre hermanos, con amigos. Quizá con personas que no conocemos duramos toda la vida disgustados. Bueno, pues Dios estuvo 40 años disgustado con una generación completa. Es muy fuerte esas palabras. Así que cuando hablamos de que el Señor dijo, no entraría en mi reposo, tiene que ver con que estuvo disgustado con ellos. ¿Y qué pasó? Bueno, aquí lo encontramos. El pueblo de Moisés está a punto de entrar a la tierra. El pueblo de Jacob, el pueblo que dirige a Moisés, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, está a punto de entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán, ¿cierto? Y se pide que escojan a unas personas que van a enviar. Van a enviar como espías. Qué interesante, ¿verdad? Van a ir como espías. ¿Cómo son los espías? Van disfrazados, ¿verdad? ¿Cómo son los espías? Van disfrazados, no se ven fácilmente, ocultan su propósito,
Así que escogen a personas para que vayan. Y estas personas que envían, ¿quiénes eran? Eran príncipes de los hijos de Israel. La palabra príncipe denota una posición en la nobleza. Es decir, eran personas exaltadas, hijos de grandes familias, de gran renombre, que fueron enviados a la tierra de Canaán. ¿Cuál era el propósito de ellos? Bueno, pues que fueran y vieran cómo era la tierra de Canaán, ¿verdad? Algo interesante es que aquí nos da por nombres, ¿sí? Y por familias cada uno de estos espías. Y Moisés los envía y van a la tierra de Canaán y les da las indicaciones que tienen que seguir, ¿verdad? Primero tenían que ir por el camino, observar cómo era la tierra. En síntesis, tenían que traer un informe, ¿cierto? Y se pregunta si el pueblo que la habita es fuerte o débil, si es poco o numeroso. Curioso, no fue el pueblo el que pidió que se enviaran los espías, sino que Dios mismo le dijo a Moisés, envía tú hombres, cada uno de ellos. Sebas, yo ahí tengo una duda para ver si el hermano Carlos, porque lo que acaba de decir lo leyó en la Biblia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué dijo? Pero, Lo que... pero acá en el libro de Patriarcas y Profetas, mm, yo leo así, dice, allí propuso el pueblo que se enviasen espías a reconocer el país. Ok, entonces fue por petición del pueblo a Dios y Dios le permitió enviar espías. Sí, sí, porque dice, Moisés presentó el Gracias. asunto al Señor y Gracias. y el permiso le fue concedido con la indicación de elegir para este fin a uno de los jefes de cada tribu. Entonces, yo no sé si usted más adelante va a tocar esto, pero el Señor cuando le prometió a Abraham esa tierra, eh, no sé si en alguna parte es que no recuerdo los textos bíblicos, antes de que, o sea, en el momento en que el Señor le promete esa tierra, el Señor le dice cómo es esa tierra, porque siempre la descripción ha sido es una tierra donde fluye la leche y miel, o sea, eso está antes de que el pueblo, o sea, es decir, el pueblo conocía eso, entonces, ¿Ya la descripción de la tierra? sí, Les voy a poner un ejemplo. En nuestros días, si nos preguntan por un país, si yo les digo por Siria, creo que probablemente ustedes tendrán una idea general de lo que es el país. Si yo les digo por Estados Unidos, tendremos una idea general. En nuestra cabeza, el mundo moderno nos ha metido la idea de que nosotros somos mejores y más avanzados que las civilizaciones antiguas, ¿verdad? Pero eran hombres más fuertes, más grandes, con una fortaleza mental mucho más desarrollada. Solemos creer que la red de noticias, que el comercio y que todo hoy en día es mucho más grande. Puede ser cierto hasta cierto nivel, hasta cierto punto, ¿verdad? Porque hoy en día estamos más necesitados y no tenemos en nuestra propia tierra lo suficiente para subsistir. Pero en esta época, naturalmente, la gente estaba muy bien enterada de cómo era cada país que existía. No era necesario que un rey supiese que Siria o que Egipto tenía ejércitos, ¿sí? Que un rey fuese hasta allá para enterarse, sino que se sabía. Entonces, el mundo y la gente de la tierra de ese entonces sabía que la tierra de Canaán era tierra de gigantes, era tierra de gente muy bien alimentada, ¿sí? Porque nosotros podemos ver que los asiáticos de hace 100 años eran pequeños y hoy en día los tenemos jugando básquetbol en la NBA, son personas muy grandes. El mundo de antes era un mundo grande porque era un mundo muy bien alimentado. Recuerdo cuando era pequeño molestaba mucho en el jardín de mi madre y sembraba cosas, plantas. Y un día decidí trasplantar una planta
estaba un arbolito chiquito, ornamental, en una matera. Esa tierra estaba seca y dura y muy fea. Y la puse en una tierra muy buena que yo había preparado con compost, mucha agua, y la sembré. Esa planta creció increíblemente, creo que se llama como es una hoja como de venado, una hoja grande. Y esas hojas crecieron a un tamaño colosal y la planta creció tanto que mi mamá dijo, hay que tumbarla porque creció demasiado. Pues eran grandes porque estaban bien alimentados. Y el Señor se proponía alimentar muy bien a su pueblo con lo mejor de la tierra en entonces. Así que por ese motivo eran grandes. Aquí no entra la evolución, aquí no entra un montón de teorías que surgen desde el siglo XVI. Una de las primeras era que los hombres venían del lino y de la basura. Sí, yo Sebas, tuve. Sebas, la pregunta mía es en este sentido, y no sé si también será pues una inquietud de mis hermanos. El pueblo hizo mal en mandar, en haber propuesto que se enviasen espías a reconocer ese país. Falta de fe. ¿Acaso el pueblo, Falta de fe y dureza de corazón. porque Porque, cuando Abraham le dice al Señor que salga de su tierra y su parentela, él no hizo preguntas? ¿A dónde voy a estar? ¿Cómo va a ser? Salió, ¿sí? Pero hizo mal el pueblo en haber enviado, en haber propuesto, porque aquí dice que el pueblo propuso a sí, reconocer ese país. claro, Acaso el Señor no, por todas las etapas, estancias donde estuvo el pueblo no dio todo lo que el Señor hizo? Les dio agua, les dio el alimento, el maná del cielo. Ninguno de esos pueblos pudo enseñorearse sobre ellos mientras estuviesen obedeciendo. ¿Estuvo bien que ellos mandasen a hacer esa inspección? no, eso es falta de fe, falta de fidelidad en Dios. Porque si el Señor les había prometido, ¿sí? Y por eso viene el contexto, el apóstol Pablo lo toma y lo pone, por ejemplo, porque si vemos las preguntas anteriores, ¿cierto? Vuelvo y repito, ¿cuál fue la advertencia que da el apóstol Pablo? ¿Qué les manda hacer? ¿Verdad? ¿Y qué les dijo que les sucedería si no hacían esto? ¿Y cuál es la naturaleza del pecado? ¿Y cómo fue que se cometió el primer pecado en la tierra? Y podemos sintetizar esas preguntas en una sola palabra: incredulidad. ¿Sí? Incredulidad y dureza de corazón. Así que el pueblo estaba incrédulo. Pero si nosotros miramos quiénes son estas personas, sí, son esclavos. Han estado 400 años ellos y sus generaciones anteriores en la esclavitud. No se justifica que por eso han sido incrédulos, pero sí nos sirve un poco para matizar el contexto y demostrar que en su esclavitud y en su ignorancia decidieron creer las mentiras de Satanás. Es decir, Satanás les estaba haciendo dudar de quiénes eran hijos y de hacia dónde iban. Ellos tenían el deseo de satisfacer su corazón carnal de saber si valía la pena o no valía la pena. De ahí que le pidieran a Moisés, que le pidiera al Señor ir con espías. Hermano Sebas, ¿Sí? precisamente yo quiero reafirmar lo que usted está diciendo, ¿no? A la pregunta de la hermana Argenis. Dios lo resume en una sola frase: eres pueblo de dura cerviz. Porque el Señor había dado la promesa. Sí, el Señor había dado la promesa. Te voy a llevar a una tierra que juré. Yo juré. Le juré a Abraham, le juré a Isaac, le juré a Jacob. Y les dije que a esa simiente les iba a dar la tierra donde fluye leche y miel. Y las promesas de Dios se cumplen. Y el pueblo debía creer. Y era el mismo pueblo que había visto abrirse o detenerse el mar, y hacer los milagros durante todos los años. Allá en Éxodo capítulo 33, quizás podemos nosotros leer un poquito y que donde se ve reflejado esto. Éxodo capítulo 33 dice:
y Jehová dijo a Moisés, no sé si de pronto ahí usted, hermano Sebas, que tiene la Biblia compartida, lo pueda leer. Dice, y Jehová dijo a Moisés, Éxodo 33, y Jehová dijo a Moisés, ve, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo a tu simiente la daré. ¿Sí? Y yo enviaré delante de ti el ángel, y a él les hace la promesa, ¿no? Y echaré fuera de esa tierra prometida, echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, paganos. Echaré fuera, dice. Y allí hay un versículo, que es el versículo 3, que ya lo han puesto entre paréntesis, pero existe, ¿no? Ve a la tierra que fluye leche y miel. Pero Dios le dice así, pero yo no subiré en medio de ti. Y le va a dar la razón. Yo ya te lo prometí, se lo prometí a Abraham, se lo prometí a Isaac, se lo prometí a Jacob, y ahora ustedes están dudando y están queriendo ver para creer. Y le dice, yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz. No voy a subir, no voy a subir en medio del pueblo, porque ustedes son pueblo de dura cerviz, ¿no? Y entonces dice, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo, claro, se compungieron, ¿no? Y oyendo el pueblo esta sensible palabra, vistieron de luto y ninguno se puso sus ataduras. El versículo 5 dice, pues Jehová dijo a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, que yo sabré lo que te tengo que hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb. Bueno, ya Moisés hace ahí la intercesión, pero así es. El pueblo debía creer y marchar hacia adelante, pero pidieron que cada uno, cada líder de cada tribu vaya y reconozca, ver para creer. Incredulidad. Es una triste realidad. Dios les permitió, porque Dios en su paciencia, en su amor, les permitió hacer eso y no los consumió a todos, ¿no? Ya conocemos la historia, que solamente Caleb y Josué llegaron con un informe correcto, ¿verdad? Pero esa es la triste historia, la incredulidad. Adelante, hermano. Carlos. Sí, fue por falta de el pueblo de Israel llega a hacer esto, ¿verdad? Vamos a leer un versículo acá. Dice, rápido el micrófono, Fernando. Gracias, muy amable. Entonces, dice, nosotros llegamos a la tierra que fluye leche y miel, ¿cierto? Ok, que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allá a los hijos de Anak. El pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, yo no sé si ustedes han imaginado la historia, pero con dificultad una persona puede hacer callar un pueblo, pero Caleb lo hizo. Es decir, primero, ¿cómo calla usted una multitud de más de 1 millón de personas? Niños, hombres y mujeres. Dice, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, solo es posible que esto haya sido porque Caleb estaba lleno del Espíritu Santo. Si no, no le van a poner atención. ¿Y qué dijo él? Dijo, subamos luego
¿Ustedes se imaginan que Caleb decía, subamos luego en situación de súplica, de ruego? No. Caleb lo decía con la mano empuñada y gritando fuertemente como quien va a la guerra. Recordemos que en la Biblia hay un capítulo de los valientes de David. Dice que un hombre, mientras atacaban los filisteos al pueblo de Israel, un hombre se paró una era, creo que era la era de Ornán. Me corrigen si estoy equivocado. Estoy seguro que es la era de Ornán. Y con su espada dice que detuvo de ese cultivo, de un cultivo que había hacia atrás, a un ejército completo de filisteos. Y no avanzaron los filisteos. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que él blandía la espada así como en una peliculita? No. Ese hombre lleno del Espíritu Santo se movía como generalmente suele ver a la gente que sabe artes marciales. ¿O cómo detiene usted un ejército completo? Así que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esa palabra de Caleb llegó hasta el oído, al último oído que estaba de la multitud que murmuraba y gritaba. Si hoy en día nosotros con medios pues de tecnología, con dificultad podemos hacernos oír en la plaza de un parque o de un pueblo, en la plaza central, Caleb no tuvo dificultad porque el Espíritu de Dios llevó su voz hasta el último del pueblo. Esto los hizo más culpables. Mas los 10 que iban con él, los varones, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. El capítulo siguiente nos relata, capítulo 14, números 14, dice que toda la congregación gritó y dio voces. Yo vivía cerca del estadio aquí, del estadio de parte del Tolima, del municipio de Ibagué. Y cuando marcaban un gol, vivía yo como a 10 cuadras y yo sentía que la tierra temblaba y las cosas de mi habitación se movían porque la gente saltaba. Yo no imagino 1 millón de personas gritando y dando voces y una multitud de personas llorando toda una noche y quejándose y murmurando y gritaran. ¿Y qué les dijo la congregación? Bueno, tratemos el estudio que llevamos acá. Entonces, provocaron todos al Señor quienes los sacó de Egipto. Sebas, ¿te puedo compartir algo acá para cerrar ya esa partecita? Claro, madre, por supuesto. Acá en Patriarcas y Profetas dice que cuando esos 10 espías dieron el informe, dice que la incredulidad arrojó una sombra lóbrega sobre el pueblo y éste se olvidó de la omnipotencia de Dios. En su incredulidad, los israelitas limitaron el poder de Dios y desconfiaron de la mano que hasta entonces los había dirigido felizmente. Luego dice en otra parte, pero cuando los hombres entregan su corazón a la incredulidad, se colocan bajo el dominio de Satanás y nadie puede decir hasta dónde los llevará. Otra partecita que dice, a esto siguió pronto, después de la incredulidad, viene la rebelión abierta y el amotinamiento, porque Satanás ejercía dominio absoluto y el pueblo parecía estar privado de la razón. Entonces, mide los efectos de la incredulidad. Por eso el apóstol Pablo ahí en este libro nos está advirtiendo que no haya en nosotros ese corazón malo de incredulidad y nos está aconsejando de que nos exhortemos, de que nos ayudemos unos a otros. Gracias, papá. Gracias, madre. Entonces, el pueblo creyó las mentiras de Satanás por boca de sus enviados, ¿verdad? De sus emisarios, de los 10 espías. El pueblo creyó la mentira.
y por eso provocaron al Señor. ¿Cuál fue la actitud del pueblo? Bueno, dice, provocaron todos, todos es una medida, ¿no? Podemos decir unos cuantos, algunos, muchos, pero aquí dice que todos. Es una medida de totalidad. Así que nos pregunta que si todos provocaron al Señor que los sacó de Egipto y la respuesta es que sí. Números 14:1 dice, toda la congregación gritó, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. Son tres expresiones, ¿verdad? Y dos de ellas en un segundo versículo. Así que tenemos la totalidad, el conjunto completo de los hijos de Israel, todos provocaron al Señor. ¿Y por qué lo provocaron? Bueno, aquí ustedes pudieron ya leer los versículos siguientes. ¿Qué gritaban, verdad? ¿Qué decían? ¿Cómo se lamentaban? Pero La pregunta 8 dice, sí, todos los que entraron en ese, o sea, todos los que creyeron a esos espías y que entraron, se llenó su corazón de incredulidad, ¿no? Pero ahí hay dos, no hay una excepción ahí, Sebas, en Josué vamos y para, Caleb. Ah, bueno. vamos para, vamos para. Hermano Sebas, yo no creo por ejemplo, cuando nosotros leemos 14:1, ahí el que está en la pantalla, eh, tú has resaltado, ¿no? La frase, toda la congregación gritó, toda la congregación gritó. Y el pueblo lloró aquella noche, se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel, todos los hijos de Israel. Y esas dos frases, toda la congregación gritó, todos los hijos de Israel, y allí añade, y les dijo toda la multitud. Entonces, hermana Argenis, la única excepción que podríamos atender allí es la de Moisés y la de Aarón, ¿cierto? Porque la multitud definitivamente estaban anhelando, o sea, murmurando, llorando, gritando, haciendo pataleta a estos dos líderes y diciendo esta cosa tan triste, ¿no? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Hermanos, aplicándolo esto a nuestros días, quizás muchas personas en algún momento lleguen a pensar, ¿no nos será mejor volvernos a la corporación? Porque allá no nos piden que cumplamos lineamientos, porque allá no nos impiden compartir los mensajes que querramos, allá no nos impiden ser ecuménicos, allá no nos impiden comer carne, allá no nos impiden ir al teatro, ir al cine. ¿No nos sería mejor volvernos a la corporación? Hermanos, murmuraciones, murmuraciones. Yo le doy gloria a Dios por los fieles de este grupo El Remanente. Cada día, en el buen sentido de la palabra, me siento feliz de de formar parte de este ministerio con ustedes, mis hermanos, porque veo el compromiso, la lealtad, la fidelidad, la perseverancia. Y ahora, alentado estoy, fortalecido porque mis hermanos han tomado parte activa y me glorío en ustedes porque para la gloria de Dios han estado predicando todos activos y esto nos ha demostrado, hermanos, que de verdad el Señor en este ministerio del remanente tiene una iglesia verdadera fiel. Adelante, hermano Sebas. Amén, hermano Carlos. Entonces, como vemos, hay una totalidad, ¿sí? Curioso porque hay excepciones a la regla, ¿verdad? Pero aquí la Biblia nos indica que toda la congregación. Ahora, hay una separación. Dice, ¿cuántos fueron tan fieles como para entrar en la tierra prometida? Números 14:30 dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual hice mi mano y juré que os haría habitar en ella. Esas son palabras de Dios. Exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Así que solamente habían ¿cuántos fieles?
¿Cuál fue el número de fieles? Hermano Sebas, claro, sí, aquí hay mucha razón, ¿no? Además de Aarón y Moisés, menciona las Sagradas Escrituras a Caleb y a Josué, ¿no? Claro, entendemos entonces que si ellos trajeron un buen informe, quizás entre ellos no hubo murmuración, ¿cierto? Y no solamente traer un buen informe, sino que alentaron y atacaron la murmuración. Si nosotros vemos el papel que toman ellos, ¿cierto? El que toman tanto Josué y Caleb que iban con ellos, vamos a encontrar, y dice, es decir, ellos no solo se quedaron callados, si se hubieran quedado callados ante la murmuración del pueblo, tampoco hubieran entrado, ¿sí? Porque no fue solamente dar un informe correcto y decir que fueran, sino que se levantaron en abierta, decidida y radical oposición contra más de 1 millón de personas, ¿sí? Y dice, Josué hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara en nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Vean, aquí están señalando la rebeldía. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Imagínense ustedes dos personas con la ropa rota, parados frente a 1 millón de personas gritando abiertamente. Uno no le habla a una multitud que grita y que hace bulla de manera pacífica, ¿sí? Esto es a grito abierto, ¿sí? Ellos están gritando y fuertemente. Y cuando usted grita, su cara se enrojece, sus venas del cuello se sobresaltan, su espíritu y su actitud corporal cambia, ¿verdad? Así que ellos están gritando, pero no gritan en sinónimo de rebeldía, sino en sinónimo de obediencia. De este grito de Caleb y de José poco se habla, pero estas dos personas gritaron en favor del Señor, ¿sí? Y gritan, dice, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Que está Jehová, no los temáis. Muy interesante, asombroso, ¿verdad? Solamente dos personas gritando. Entonces la multitud habló de apedrearlos. ¿Les gustó? ¿Les gustó que les gritaran y les dijeran que no fueran rebeldes? No les gustó. ¿Y qué quisieron hacer contra aquel que les dijo que eran rebeldes? Lo mismo que algunos siglos después le harían a Esteban, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando trataron de apedrearlos? Dice, pero la Eh, gloria del Señor se... Sí, Juan Carlos, adelante. Hermano Sebastián, aquí en ese párrafo que acabamos de leer, aquí hasta el versículo 9, hay un concepto clarísimo de lo que es el remanente fiel, ¿sí? Un pequeño remanente fiel, Josué, Caleb, que se juntan con Moisés y Aarón. Y ese remanente fiel es así, directo, valiente, claro, y confiaban en el Señor. Con nosotros está Jehová. Pero eso, hermanos, esa fidelidad los llevó a hablar claro, a llamarle al pecado por su nombre y les dijeron, rebeldes, se están rebelando contra Jehová, ¿sí? ¿Y cuál es la razón? Porque Jehová se apartó de esos gigantes y está con nosotros. Y a esa valentía, a esa confianza en Cristo, a esa decisión, a ese valor, obviamente, a esa confrontación que ellos tuvieron contra toda la multitud, eso les trajo problemas.
toda la multitud habló de apedrearlos. Esa es la suerte que corren o corremos los pocos fieles en esta tierra, que confrontamos al pecado y le llamamos por su nombre, que confrontamos la apostasía, la rebeldía, la permisividad, la tolerancia al pecado, el ecumenismo. Pero gloria a Dios, hermanos, que aquí encontramos un ejemplo vivo de lo que es la fidelidad de dos jóvenes fieles que se unen a los ancianos, a los de experiencia, y que estos dos, Moisés y Aarón, ahora encuentran en estos dos jovencitos un apoyo, ¿sí? Una valentía, un respaldo, y ocupan el lugar de ellos en ese momento, porque Josué y Caleb están ahora asumiendo liderazgo y ellos están confrontando la apostasía. Hay un remanente fiel allí para la gloria de Dios. Adelante, hermano. Bien, entonces tenemos aquí la pregunta, ¿no? ¿Cuántos fueron tan fieles como para entrar en la tierra prometida? Bueno, y ya tenemos una definición de qué es fidelidad, ¿no? No es solamente estar de parte de Dios y conocer cuál es la verdad, no solamente ir e indagar acerca de cuál será ese futuro que nos espera, sino que también es declarar con valentía lo que es y lo que ha determinado el Señor. Y la fidelidad es saber que el Señor, en este momento, el concepto de fidelidad de Josué y de Caleb fue de creerle a Dios, creer la verdad, no dejarse llevar por las mentiras de Satanás. Y si buscamos cuáles son las mentiras aquí, pues vamos a ver que en el capítulo anterior la mentira es que van a ser destrozados, que no pueden, que no son capaces, que no tienen la fortaleza, son el pueblo de Dios y están pensando de manera derrotista. Es decir, ni siquiera han comenzado la batalla y ya creen que la van a perder y en ese sentido están desacreditando la palabra que Dios les ha dado. ¿Y cuál es la obediencia, la fidelidad que demostramos hoy, Caleb? Pues bueno, dice una expresión, porque nosotros los comeremos como pan. El pan es blandito, el pan es suave, el pan se mastica fácilmente, ¿verdad? Dice, su amparo se ha apartado de ellos, no tienen a Dios. Y con nosotros está el Señor, no los temáis. ¿Tenía miedo Josué? ¿Tenía miedo Caleb? La historia que continúa en la vida de estas dos personas nos va a demostrar que Josué, hasta el último día de su vida, estuvo de pie en batalla contra los pueblos cananeos, contra gigantes. Así que tenemos a dos hombres que son pequeños como langostas y que no temen a los gigantes de la tierra. ¿Es acaso el pueblo de Dios? ¿Es acaso el remanente? ¿Es acaso el verdadero remanente historicista a los ojos de los grandes de la tierra una langosta? A los ojos que no tienen fe, sí. Somos pequeños, somos pobres y a la vista de las grandes iglesias y denominaciones de la tierra somos miserables. Pero en nuestra boca tienen que estar las palabras de Josué y de Caleb, ¿verdad? No debemos temer al pueblo de esta tierra ni ser rebeldes contra el Señor, porque los comeremos como pan y porque el amparo se ha apartado de ellos, no están en la verdad. Y con nosotros está el Señor, estamos en la verdad. Y ya sabemos cuál será la respuesta de ellos. Pero alabado sea el Señor, que si a Él le place protegernos, como dijeron los tres hebreos en el horno de fuego ardiendo, el Señor nos protegerá. Y si no, a nuestro Dios serviremos. Entonces, encontramos que fueron fieles y por esa fidelidad, es decir, por creer lo que Dios ha dicho, que en eso tiene que basarse nuestra vida. O creemos o no creemos. Sí y solo sí, así dice el Señor, así dice Jehová. Y para poder creer lo que dice Jehová, pues debemos estudiar lo que ha dicho Jehová. Así que a Josué y a Caleb, ellos habían estudiado lo que decía Jehová.
habían escuchado, no leído, habían escuchado atentamente las palabras de Moisés, ¿sí? Y lo que se les había enseñado en sus casas de la promesa hecha a Abraham, y la conocían con claridad. Fueron esclavos en medio de la esclavitud y en medio de sus trabajos haciendo ladrillos en el desierto, creían en su corazón y albergaban la promesa. Porque esta fidelidad que demostraron ellos ahí no fue de un momento, no. Fue una fidelidad cultivada. Fue de diariamente escuchar las promesas del Señor. Y no solamente fue ese día que ellos se levantaron a decir al pueblo, no. Cada día de la vida que ellos se encontraban en el campamento, por su boca y por su testimonio, le contaban a sus semejantes, a su pueblo, a sus hermanos, el anhelo y la promesa de querer poseer esa tierra. La valentía y el coraje que demostraron no fue de un momento, no fue de un instante. No, ese fue la cosecha, ese fue el fruto de haber sembrado diariamente la confianza en las palabras de un así dice Jehová, y así tiene que llegar a ser nuestra vida. La pregunta número 9 dice, ¿por qué los demás no pudieron entrar en ese reposo? ¿Sí? ¿Por qué no pudieron entrar? Nuevamente la palabra central, incredulidad. Vuelvo y repito, el apóstol Pablo nos está hablando de que no entraron en el reposo en el contexto de que eran un pueblo de esclavos a los que el Señor quería darles descanso y comida en una tierra que fluía leche y miel. No nos está hablando del día sábado, nos está hablando de un reposo para su pueblo. El Señor quería consentirlos, quería cuidarlos, quería mostrarles su benevolencia. Y no entraron por, nuevamente repito, incredulidad. Ahora, ¿cómo consideraron a Caleb y a Josué por su fidelidad? ¿Cómo fueron considerados? Pues ya vemos que los consideraron como un peligro para la opinión pública. Hoy en día esa palabra es bien particular, ¿no? ¿Cuál es la opinión pública? ¿Cuál es la opinión pública de nuestros días? ¿Cómo somos considerados por no ser ecuménicos? ¿Por no ser universalistas? Como un peligro para la opinión pública y en últimas, como un peligro para el Estado, para la seguridad de la nación. Esa es la suerte de los hijos de Dios. Ahora, también en la actualidad, ¿no? Lo que acabo de decir es actualmente. En su momento, toda la multitud habló de apedrearlos. ¿Por qué? Porque se oponían a la opinión pública. Hay que tener muy presente esto. Ya hemos leído esto, así que continuaremos. Y ahora, ¿qué temor se tiene ante los hermanos? Hebreos capítulo 4, cambiamos de versículo, pero como sabemos, sigue siendo la misma carta y estas divisiones corresponden única y exclusivamente a divisiones que se hicieron para poder buscar nosotros en la Biblia, pero sigue siendo el mismo texto. Entonces, seguidamente dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es decir, esa promesa de entrar en el reposo del Señor, ¿sí? Permanece aún. Esto no es una expresión de duda, no sea que permaneciendo aún la promesa, no, es una afirmación. Temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Y qué significa parecer no haberlo alcanzado? La palabra central que acabamos de mirar atrás es, ¿alguien la recuerda? ¿Alguien la recuerda? ¿Cuál es la palabra central? La que no nos permite entrar en el reposo. Incredulidad. Incredulidad. Gracias, muchas gracias. Así que aquí tenemos el temor que debemos tener nosotros. Es decir, debemos temer de ser incrédulos. ¿Sí? Temer de no ir a ser incrédulos. Ahora, el versículo 12. ¿De qué descanso se habla
en este versículo y en el capítulo 3. ¿De cuál descanso se hablaba en el versículo 4.1 y en el capítulo 3? ¿Alguien que desee responder, por favor? ¿De qué descanso estamos hablando? Como Hermana, decía Sebastián, como usted decía, ¿no? En estos capítulos no se está hablando del día de reposo, séptimo día de la semana. Allí se habla del descanso de entrar en la tierra prometida, donde fluye leche y miel. ¿Sí? Y qué interesante, si usted vuelve a la diapositiva anterior, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Fíjense que allí nos dice que la promesa de entrar en su reposo permanece, porque la promesa de entrar en la tierra prometida. Está escribiendo el apóstol Pablo en el primer siglo, alrededor del año 66, 67, y él dice, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, porque la promesa de entrar a la tierra prometida, a la Canaán celestial, continúa, ¿verdad? Y debemos temer. Adelante, hermano. entonces cuando nos pregunta, gracias, hermano Carlos, muchas gracias. Nos pregunta, ¿sí? ¿De qué descanso, otra palabra, reposo, se habla en este versículo en el capítulo 3? En el contexto que venimos estudiando la lección del libro de Hebreos, ¿sí? Vemos que el mismo capítulo 4, versículo 1 lo aclara, ¿no? Y el descanso tiene que ver con Hebreos 3, hombre, aquí están los dos versículos, ¿verdad? Aquí están los versículos de los que se hablan, que los tomé y los coloqué aquí, Hebreos 4.1, Hebreos 3.11, 3.18, 3.19, y todos ellos tienen que ver con el capítulo de Números, ¿sí? Números 13 y 14. Leo nuevamente, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hebreos 3.11, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hebreos 3.18, ¿y quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Hebreos 3.19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, ¿a qué reposo se refiere? ¿Por qué habría de reposar el pueblo de Israel? Sencillo. Hermano Sebastián, Entonces, sí, Vanilla, adelante. sí, ellos debían reposar de tantas peregrinaciones, de tantas privaciones en el desierto, de los enemigos. En fin, ¿quién no quiere estar en su tierrita, cómodos, tranquilos, trabajando su tierrita, no por ahí en el desierto deambulando y sometidos a, bueno, ellos estaban expuestos a muchos peligros, bueno, en fin, todo esto. La palabra de Dios habla de tres reposos. Este reposo de entrar a Canaán, el reposo espiritual, si verdaderamente nosotros estamos en el reposo espiritual, y el tercer reposo es que, bueno, el día santo del Señor, que es el día que nosotros reposamos de todas las labores de semanales. Qué pena, mis hermanos, que no había aportado nada, sino que pues me siento un poco delicada de salud y entonces, pero igual aquí estoy siguiendo el estudio. Muchas gracias. Tranquila, Vanilla. Esperamos que el Señor nuevamente le restaure su salud. Amén. Entonces, ¿de qué descanso? ¿Por qué quería hacerlos descansar? Pues porque han sido esclavos, ¿verdad? Yo quiero recordar algo porque he escuchado dos expresiones que quiero como aclarar. La primera es que ellos habían estado aguantando naciones y pueblos vecinos, sí es cierto, pero recordemos que ellos en este momento ha transcurrido poco tiempo desde que salen de Egipto, ¿sí? Ha transcurrido poco tiempo, no han pasado 40 años, no han sufrido penurias en el desierto, porque decir eso sería no reconocer que el Señor los ha cuidado, no han tenido que padecer todavía un montón de cosas que van a empezar a padecer en los 40 años, ¿sí? Sino que eh, han salido directamente, cruzaron el Mar Rojo, son un pueblo victorioso y triunfante ante las naciones vecinas, han salido, la mano de obra de Egipto se ha ido.
Egipto ha quedado vacío, ha perdido la potencia, la magnificencia de sus edificios y sus cosas porque no tiene quien le construya, ¿sí? Y los que sabían y entregaban ese ladrillo, no está. Los egipcios no están acostumbrados al trabajo duro, es decir, la nación de Egipto ha quedado no solo sin mano de obra, sin gran parte de habitantes, y la mayoría de los habitantes de Gosén. Gosén ha quedado vacío al delta del Nilo, en la parte superior del continente africano, la parte más rica de Egipto. Ha quedado sin quien pastorear sus ganados, y no solamente eso, sino que se han llevado toda la riqueza y el oro de la nación. Ellos van muy bien, han pasado 40 días y han llegado a la entrada de la tierra prometida. El Señor quería consentirlos, pero ya, ¿sí? Sí, sufrieron ataques y algunas penurias de algunas naciones que no les permitieron pasar, entre esos la nación de Edom, los primos de ellos, ¿sí? Hermanos, primos, los hijos de Saúl no los dejaron pasar, y también algunos otros reyes, pero realmente el Señor los ha cuidado. Entonces, ese descanso no es como tal de que estén cansados, realmente es difícil transitar, navegar por el desierto, con familias, con hijos, con cosas, pero era un pueblo que estaba a orillas del monte, deseoso de fiesta y de descanso, ¿sí? Cuando ellos proclaman fiesta a Jehová porque dicen que tienen que hacer un becerro de oro, están extrañando el bullicio, la fiesta, están extrañando la algarabía y la bulla con la que se gozaban al terminar sus jornadas, sus faenas de esclavos en el desierto, ¿sí? Así que un pueblo que quiere fiesta tiene ánimos, un pueblo que quiere celebrar tiene comida, porque usted no va a hacer fiesta si está aguantando hambre, ¿sí? Es en ese contexto en el que no están cansados, porque el desierto ha sido suave con ellos, son quejambrosos y son de dura cerviz, ¿sí? El contexto del descanso de lo que quiere dar el Señor es en esta situación. Si vamos al capítulo 15 del libro de Génesis, dice, versículo 13 al capítulo 21, dice, entonces dijo el Señor a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido en lugares que no son nuestra casa. Iluminada por los rayos del sol, brillaría después de un monstruo sorprendente. Marita. Resplandecería cada que inspiraría horror. Gracias, muchas gracias. Entonces, creo que nosotros hemos morado en tierra que no es propia, ¿verdad? Quizá nos toca vivir una temporada en casa de algún familiar, algún amigo, algún hermano, o quizá pagar arriendo con vecinos que no son tan agradables. Y morar en tierra ajena cansa, ¿sí? Y además, ser esclavo cansa el doble. Y ser oprimido 3 veces más. No solo iban a ser moradores en tierra ajena, iban a ser también esclavos, pero además de eso iban a ser oprimidos, ¿sí? Es el contexto en el que el Señor desea sacarlos al descanso, ¿sí? Un descanso de entrar en la tierra de Canaán que fluye leche y miel. Con dificultad, un hebreo podía llevarse una uva completa y entrarla en su boca. ¿Ustedes se imaginan? Una uva del tamaño de un balón de fútbol. Yo creo que con una sola uva uno quedaba lleno, ¿no? ¿Quería el Señor alimentarlos? Sí. Y además, ¿qué quería el Señor? Bueno, pues si los habitantes de esta tierra con esa comida estaban inmensos, gigantes y fuertes, ¿acaso no se proponía el Señor hacer del pueblo de Israel la nación más grande en estatura, más grande en fortaleza física? Y estaban ubicados en un valle. Ahí nos dice que cuando los espías se quejaron, dijeron que estaban junto al mar. Bueno, pues esta tierra, tierra de comerciantes. Ahí llegaban, y no solamente esta nación, eso no lo dicen, no lo pensamos nosotros, estos frutos eran llevados a otras partes de la tierra y eran vendidos, ¿sí? Estos gigantes tenían barcos, eran grandes comerciantes, ¿sí? Así que el pueblo del Señor quería que esta nación llegase a ser bendición para el resto de la tierra. Quería que no solo sus frutos y la cosecha, sino que el mensaje de salvación fuera de la nación más grande de la tierra al resto de la tierra conocida. Y cuando se preguntaran las gentes de las naciones de dónde venían estas cosas, de dónde venía lo mejor de la tierra, la respuesta era porque el Señor les había bendecido.
Y con la respuesta de la bendición del fruto de la bendición material, venía también la bendición espiritual. Ese era el propósito de Dios y el descanso que el Señor se proponía darles. No que ellos fueran a llegar allá a ser una nación de vagos y mantenidos. No, tenían que trabajar. Pero el trabajo iba a ser mucho más satisfactorio en tierra propia, siendo libres y no oprimidos. Ese es el descanso del que el apóstol Pablo nos habla aquí, del que el Señor quería dar a la tierra de Canaán. Descanso de estas situaciones, ¿no? Moraban en tierra ajena, eran esclavos y eran oprimidos. Vaya combinación de cosas. Ahora, fue predicado el evangelio a los que cayeron en el desierto, es decir, esta gente conocía, tenían conocimiento de la verdad. Hebreos 4:2 nos dice lo siguiente: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea que sí conocían. ¿Se les había predicado el evangelio? Claro que sí. Habían personas como Josué y como Caleb que lo hacían diariamente. Pero ¿qué pasó? No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. No tenían fe. Y a la falta de fe se le llama incredulidad. Decir que sí y solo sí creemos en las promesas de Dios, podemos recibir y aprovechar la palabra que se nos es predicada. Hermano Pregunto, Sebas, Carlos, Sebas, adelante. Sí, adelante. bueno, y se ha vuelto muy interesante el aprendizaje en esta mañana, ¿no? Porque la verdad es que en este contexto hay mucho engaño y los evangélicos y mucha gente termina diciendo que el reposo es Cristo y que ya no hay necesidad de guardar el sábado y bueno. Yo sé que al terminar la lección, el estudio de esta lección, vamos a quedar muy bien fundamentados como lo estamos haciendo. Sin embargo, se nos ha ido el tiempo, vamos en la mitad. Sebas, yo respetuosamente le propongo seguir a las 3 de la tarde, de 3 a 4. No sé si tenga la disponibilidad, hermano Sebastián, para no correr y poder abarcar, ¿no? Detenidamente todo el estudio, así como lo estamos haciendo de interesante. ¿Qué opina? Amén, hermano Carlos, claro que sí, por supuesto. Entonces, con la ayuda de Dios, regresamos aquí a las 3 de la tarde y voy a cerrar el estudio. Perfecto. Entonces, Muchas gracias, mis hermano. hermanos, hemos estado estudiando del versículo 3, eh, del versículo 3, capítulo 13, capítulo 3, versículo 13, y llegamos hasta el capítulo 4, versículo 1. Vamos a comenzar entonces en la tarde, a las 6 de la tarde, a retomar el estudio de Hebreos capítulo 4, versículo al 2. Una de las cosas que más me gustan al estudiar la Biblia es no correr, hermano Carlos, y para los demás hermanos. No me gusta correr porque se pasan muchas cosas en alto, ¿sí? Amén, amén, claro que sí. Desgraciadamente digo, cuando un evangélico me decía de lo de no entrar en mi reposo, para mí era confuso. Nunca en la iglesia, jamás, en la organización adventista del séptimo día como iglesia frente al Estado, como AR, como asociación religiosa, se explicó en el tiempo que yo estuve con mis padres o tuve conocimiento de estas lecciones. Hace poco, con tristeza en el corazón, recibí el comentario de una persona que estimo mucho en Cristo Jesús, a la que le extendí la invitación de estudiar la lección que estamos estudiando ahora, y me dijo en un tono que yo pude leer como burlón, que los historicistas habían retomado las lecciones de los pioneros para no perder la costumbre de la cartillita. Cierro comillas. Me sorprendió mucho que me dijera eso, la verdad. Y bueno, le compartí a mi madre la situación. Creo que es una bendición muy grande poder estudiar la Biblia como lo hacía la iglesia primitiva, que es el mismo método que tuvo la iglesia de los pioneros adventistas del séptimo día. Es una oportunidad muy hermosa que podamos ir palabra por palabra, teniendo presente que lo que está escrito en la Biblia, en el lenguaje natural del ser humano,
es decir, en el idioma en que nosotros lo entendemos, es claro, es sencillo realmente entenderlo. No es difícil. Difícil es cuando cogemos un versículo y queremos soportar una teoría o un texto que no tiene soporte en la completa extensión de la palabra. La invitación a los que nos escuchan en esta mañana y los que nos escucharon es a ir a la Biblia y a leerla de una manera sencilla, con el único deseo de aprender para poder desenmascarar el error, para denunciarlo y para hacer oposición y soportarla. Son las tres cosas que debemos hacer. Conocer la verdad, bueno, una, reprender el error, denunciar la mentira, soportar la adversidad, es decir, la oposición, y cuarto, esperar en la protección del Señor. Y si el Señor decide cuál será nuestra suerte, pues alabado sea su nombre, porque estaremos de parte de las personas que no son incrédulas, de las personas que tienen fe en el Señor y que conocen que la verdad y solamente la verdad será aquello que podrá soportar la prueba. Mis hermanos, vamos a terminar con una pequeña oración para darle gracias a Dios, porque aunque la multitud esté en nuestra oposición, vamos a poner de rodillas, por favor, porque aunque más de 1 millón de personas se levanten en nuestra contra, o miles de millones estén en nuestra oposición, el Señor ha decidido que sostendrá a los hijos que son fieles. Amén. Vamos a orar. Oremos. Querido Dios, te damos gracias porque nos enseñas en la vida de Josué y de Caleb lo que es levantarse en oposición, levantar la voz, alzar la voz en cuello y denunciar a tu pueblo su pecado. Ahora, Señor, hemos terminado de estudiar la escuela sabática, hemos dejado gran parte avanzada, queda parte por avanzar. Entregamos el segundo culto que viene en tus manos y la lectura que hemos hecho, que podamos nosotros ser oidores sabios y que retengamos la palabra que se nos ha sido entregada en esta mañana. Damos las gracias por la iglesia que tú has levantado aquí, por sostenernos aquí, Señor, pese a las dificultades, a las adversidades, por sostener al hermano Carlos y a cada uno de nosotros aquí en este pequeño grupo, en este pequeño remanente. Quizá pequeños, quizá pobres, quizá miserables a los ojos de este mundo, pero Señor, sabemos que tú nos miras con un amor indecible y que tú deseas, eterno Padre, que seamos luz, verdad y claridad a este mundo que muere en las tinieblas. Lo agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Que tengamos un excelente segundo servicio. El Señor les bendiga grandemente. Amén. Gloria a Dios.